Conferencia 5. Crítica del mito de la modernidad. En esta conferencia podremos ver desde un punto de vista objetivo, contrastando la historia que tuvo lugar a crímenes y vejámenes de la humanidad en aquel entonces por un orden entre comillas civilizatorio, arrasando con cualquier tipo, forma o costumbre de vida sin importar su armonía o plena convivencia. Destruyeron todo a su paso con tremenda barbarie, la cual la misma racionalidad critica. Asimismo, en la actualidad, bajo la premisa de modernidad, se cometen cualquier tipo de transgresiones, exclusiones, distinciones, en la cual unos pueden sobre el otro cometer cualquier crimen, al igual que la historia nos muestra, pues ahora escudándose en la necesidad de aquello para dar paso a la modernidad, que eso no es más una invención del eurocentrismo para la dominación. Y es que en esto consiste el mito de la modernidad, en hacer ver al inocente como el culpable y el agresor como el salvador, motivos por el cual Dussel hace una fuerte crítica para romper con estos esquemas y liberarnos de ese enclaustramiento mental. Capturemos el análisis de Humberto, del humanista español Gines de Sepúlveda, pensador moderno, que muchos han calificado de cínica por ser sincera en su apreciación. El punto de análisis es el fundamento de la barbarie, por su modo no individual de establecer su relación con la persona o cosas, también ha sido remarcado y analizado por este pensador moderno. La llamada conquista en realidad es un acto emancipatorio porque permite salir al bárbaro de su inmadurez. Con ese criterio se ha ido manejando desde el eurocentrismo el análisis sobre el concepto de modernidad y cómo eso llega a ser emancipado. Pero hay que ser mucho más directos en la apreciación. La modernidad entra a ser fase del mito de la modernidad, toda vez de que muestra el sentido emancipatorio de la razón moderna con relación a un concepto llamado civilización. La civilización ha sido utilizado porque implicaba tecnología, implicaba instrumentos, estructuras, prácticas, economía y política. Estos elementos han ocultado por mucho tiempo, ese criterio de dominio y violencia hacia las culturas existentes en esta parte del mundo. Para Gines, el mito de la modernidad tiene premisas fundamentales. El eurocentrismo es uno de esos elementos, el eurocentrismo categorizado como Europa como el centro del desarrollo del mundo, el proceso civilizatorio y la emancipación. Estos tres elementos han sido de alguna manera una falacia desarrollista en el proceso emancipatorio o en el proceso de la modernidad. En el caso nuestro, 1524 para adelante y hasta no hace mucho, hemos sido engañados, sometidos y dominados todas nuestras culturas. Y es interesante cuando realiza Dussel, mucho más adelante, el análisis de la transmodernidad, que implica muchos otros elementos que son interesantes para el análisis, pero lo que nos interesa en cuestión es saber que la emancipación ha sido camuflada, la emancipación ha sido aparente, y la modernización, ese concepto de modernidad desde 1453 con la caída de los imperios, o también llamado el Renacimiento, o por otro lado el lado emancipatorio que ha sido camuflado con el tema de la civilización y el dominio existente en esta región por parte de quienes nos han dominado la civilización española. Para este contexto, Jerónimo de Mendieta nos da un esbozo, un plano para poder entender por qué dice que la modernización ha sido una utopía en este sentido. Nos habla de que los jesuitas han llegado a este grupo social indígena, siendo muy paternalistas. ¿A qué se refiere con esta situación? Al ser paternalistas, ellos cuidaban, no han entrado con violencia. Ellos han respetado, por ejemplo, la vestimenta, han respetado los usos y costumbres de esa sociedad indígena. En este caso, han respetado hasta los liderazgos, que en este caso eran los caciques. Y dentro de ese respeto, dentro de ese paternalismo que los jesuitas han tenido con los indígenas, han tratado de introducir la modernidad. ¿Cómo han pretendido introducir la modernidad? Han introducido el arado, los caballos, la agricultura, formas de
sembrar, también han constituido la policía urbana, que era un parámetro administrativo de los jesuitas. Este proyecto se llega a denominar Torquemada, ¿ya? Es decir, era una república de indios bajo el poder del emperador, pero administrado por los jesuitas. Sin embargo, había una contradicción, como bien decía Mendieta, por el carácter paternalista de los jesuitas. ¿Por qué? Porque ese carácter paternalista también ha sido fácilmente destruida cuando han venido los españoles, ya que los españoles se han introducido con violencia, con fuerza, directamente a explotar. Por esa razón los indígenas no se han podido defender y han sido explotados posteriormente, ya que los españoles solo querían los minerales, el oro, la plata, por lo tanto el carácter paternalista ya no existía. Bien, hemos visto que históricamente hubieron tres posiciones, por lo menos, bien definidas relativas a cómo debe incluirse al otro, o debía, en la llamada comunidad de comunicación, o sea, en la civilización. Hemos manifestado que a través de Juan Ginés de Sepúlveda, quien se sustentaba sobre todo en lo expresado por él en su obra Tratado sobre las justas causas de las guerras contra los indios, sostenía la teoría de la modernidad como emancipación, sostenida principalmente por Fray Bartolomé de las Casas, el célebre defensor de los indios, quien hace una dura crítica al mito de la modernidad, que se fundamenta, como conocemos, sobre el eurocentrismo y la falacia del desarrollo. Aunque Las Casas lo hace desde un punto de vista estrictamente europeo. De Las Casas, en su obra Apologética Historia Sumaria, intenta demostrar la consistencia, la dignidad y la racionalidad de las costumbres indígenas antiguas y afirma en forma rotunda que no se puede juzgar al conquistado por una supuesta o su supuesta inmadurez, juzgándolo culpable por ella solamente para justificar la agresión del conquistador o de lo moderno. Destaca lo irracional del mito de la modernidad cuando pretende tener como base la culpabilidad del otro, en este caso de los pueblos sometidos. El debate con Ginés de Sepúlveda radica en la forma o modo de la participación inicial del otro en la llamada comunidad de argumentación. La base de inclusión del otro debe ser, según Bartolomé de las Casas, desde un principio absolutamente racional y jamás de carácter bélico. Para él, se debe modernizar al indio sin destruir su alteridad, es decir, sin acabar con su cultura, lo que significa respetar también sus costumbres y su lengua. A esto se refiere cuando habla el autor de la alteridad creadora, es decir, la modernización desde la alteridad y no desde lo mismo del sistema. Consiguientemente afirma que se debe asumir la modernidad sin legitimar su mito. Así manifiesta que la argumentación racional es el único modo o vía para convencer al gentil, o sea, al que no cree, al no creyente, sobre la religión verdadera, y que además quien llega a él debe ser coherente con lo enseñado para no incurrir en lo que el autor denomina la contradicción dogmática. Bartolomé de las Casas destruye el mito de la modernidad, demostrando, reitero, que la violencia no se justifica por ninguna mal llamada culpa. Afirma Enrique Dussel que al colocarse al lado de los oprimidos y poner en tela de crítica las premisas de la modernidad como violencia civilizadora, Bartolomé de las Casas alcanza el máximo de la conciencia crítica posible. La modernidad, como mito, concluye el autor, justificará siempre la violencia civilizadora, antaño para predicar el cristianismo y actualmente, dice él, para propagar, por ejemplo, la democracia y el libre mercado. Gracias.